Bendiciones, amados hermanos y amigos. En este momento damos inicio a un debate de la transustanciación. Agradecemos sobre todas las cosas la paciencia a este tema. Sabemos que empezamos un poquito tarde lo programado, pero debido a situaciones técnicas estamos iniciando ahora, pero no se va a quedar sin una buena parte de la palabra del Señor en esta hora. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están en la audiencia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y esperando que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a los panelistas en esta hora. Le daremos la bienvenida a nuestro hermano Arnold Portillo. Buenas tardes, hermano. Por favor, ¿puede presentarse? Buenas tardes, hermano Hans. Bendiciones. Gracias por prestar su tiempo para venirnos a moderar aquí. Bendiciones para ti también, Guillermo Estrada. Gracias por prestar tu tiempo y tu persona a venir a este canal. En esta oportunidad tendré a bien atacar la doctrina de la transubstanciación. Transustancia o transubstancia, como dice en el catecismo. No voy a refutar en mi tiempo porque no conozco los argumentos de mi oponente. Voy a negar y voy a atacar en mis primeros 15 minutos. Para los católicos que están viendo, no se confundan. Yo vengo a negar y mi oponente, Guillermo Estrada, él va a aclarar, a sustentar su doctrina. Mi Muy nombre bien, es Arnold bienvenidos Portillo. entonces, hermano Arnold. Esperamos que Dios lo bendiga y le dé la sabiduría necesaria para este momento. También le damos la bienvenida a nuestro hermano, nuestro amigo católico en esta hora. Bienvenido, por favor, ¿puede presentarse en este momento? Sí, gracias, Hans. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Guillermo Estrada y yo vengo desde luego a sustentar la doctrina cristiana de la transubstanciación. Estamos empezando un poquito tarde por mi culpa, yo no tengo redes, entonces sucede que mi contacto, Ana María, pues también le falló su teléfono, pero bueno, aquí estamos y yo vengo a las órdenes aquí del canal, así que cada quien en su tiempo. También el debate se va a estar transmitiendo por la plataforma de Facebook del hermano Giovanni Hernández. Es posible que yo lo descargue y lo suba a Huella Católica o a mi canal Guillermo Estrada, cualquiera de los dos canales. Así que eso es todo. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias a Guillermo Estrada en esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a este canal. Esperamos que se sienta a gusto y sobre todas las cosas que pueda ser bendecido en este canal donde se le ama y se le estima. También queremos presentar en esta hora el formato de este debate. Vamos a tener 15 minutos de exposición de cada uno de los debatientes. Luego habrán 10 minutos de refutación. Luego habrán 5 minutos de contrarrefutación. Por último, se realizarán 2 preguntas de 1 minuto para poder realizarla, 2 minutos para contestarla y 2 minutos para poder darle respuesta a esa pregunta. Por lo demás, le pregunto a mis hermanos del panel si están listos para iniciar en esta hora. Listo. Entonces, por ser nuestro hermano Arnold el que invitó a Guillermo Estrada, iniciará en este momento nuestro hermano Arnold con 15 minutos de exposición. Hermano Arnold, al momento de que usted empiece a hablar, iniciará su tiempo para esto. Recuérdense, hermano Arnold, yo le estaré avisando 5 minutos previos a que termine la exposición y a Guillermo Estrada se le estará dando 3 minutos previos a que terminen los 15 minutos. Así que, hermanos de la audiencia, preparen sus apuntes, prepárense para poder disfrutar de esta exposición de estos dos hermanos y que Dios me los bendiga grandemente. Por favor, comenten y compartan este video para que puedan llegar a más lugares y a más personas. Por lo demás, hermanos, hermano Arnold, ¿está listo para iniciar? Listo. Adelante, hermano. Bien. La transustancia o la transubstancia, como lo dice en el catecismo, es lo que yo considero, no lo considero doctrina cristiana, no lo considero doctrina bíblica,
pues es un dogma que apenas se establece en el Concilio de Trento, que recién fue mencionado tal vez al siglo VI, cosa de la que yo voy a poner pruebas. Ahora, ¿qué es la doctrina de la transubstanciación? ¿Qué es eso? Bien, pues es para nosotros, como nosotros lo vemos, y con mucho respeto para mi oponente, es un engaño, es una mentira. Estamos engañándonos a nosotros mismos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando nosotros vemos a una persona, a un ser humano que hace un tránsito sexual, esta persona es un hombre, pero se ha convertido, según él, en una mujer. Se ve como mujer, pero no es mujer. Huele como mujer, pero no es mujer. Habla como mujer, pero no es mujer. Es una mentira, es un engaño. ¿Qué más? También lo podemos comparar con la ideología, hago pausa para que corra la frase, de género. ¿Qué dice la ideología de género? Ya lo dije corrido. Te niega la naturaleza, te niega la verdad literal. Te tienes que negar a ti mismo para que entonces tu cuerpo, dice la ideología, lo vas a hacer lo que tú quieras, lo que el hombre quiera. Y no se trata de que nosotros hagamos lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo, sino lo que Dios quiere, cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la ideología nos está diciendo, tienes que negar la realidad, y cuando niegues la realidad, entonces tú colocas ahí lo que tú quieras poner ahí, en tu cuerpo. En este caso, la transubstanciación lo que hace es que por medio de una supuesta bendición sacerdotal, sacerdote ministerial que no existe, Pablo no era sacerdote ministerial, era como un sacerdote común, como Pedro, como los demás. No existen sacerdotes ministeriales, por lo tanto no existe una transubstanciación. Los sacerdotes vienen de Roma. Roma es quien da los sacerdotes a la iglesia que los emperadores están haciendo de entre el 300 y el 600, que aparece la iglesia católica, apostólica romana, ¿verdad? Un poco diferente a después del Concilio de Trento, porque es el Concilio de Trento el que va a afirmar este dogma. Hasta el Concilio de Trento, ellos tienen un dogma transustancial. Ok, voy a la transustanciación. ¿Por qué digo yo que es mentira? Porque les están diciendo a ellos, este pedazo de pan o esta galleta que tienes aquí, se ve como galleta, pero no es galleta. Sabe a galleta, pero no es galleta. Huele a galleta, pero no es galleta. Te estás mintiendo a ti mismo. Porque tú debes de creer que se transforma la sustancia, y voy a usar un lenguaje aristotélico, se transforma la sustancia en el cuerpo de Cristo. Pero dicen ellos que los accidentes no cambian, porque su numeral del catecismo dice de que para esto el gusto, la vista y el olfato no sirven, como que si fueras una persona que anda ebria. A una persona ebria no le sirven sus sentidos, no le sirven sus sentidos para nada. Ahora, esta doctrina, como yo bien lo dije, está engañándote y te está diciendo que te engañes. En Éxodo capítulo 12, 26, dice el pueblo, dice Moisés al pueblo, dice, cuando tus hijos te pregunten qué es esta doctrina, hablando de la Pascua, tú les dirás, esta es la fiesta que el Señor te ha dado para que tú celebres, ¿verdad? Para que tú celebres. Vas a comer pan y vas a tomar vino. Pero los católicos no le dicen eso a sus hijos. Sus católicos le dicen, cree que es el cuerpo de Cristo y cree que es la sangre de Cristo. Pero es que, papá, yo no veo ahí que se está convirtiendo. No, hijo, es que te tienes que engañar a ti mismo. Te tienes que mentir a ti mismo y creer que ese pedazo de pan se convirtió en cuerpo y se convirtió en sangre. No es así. Ahí está el problema. Por eso yo les digo que la doctrina de la transustanciación es igual a la doctrina de la ideología de género y es igual a la doctrina o la ideología del tránsito sexual, ¿verdad? Tránsito sexual. Bueno, quiero compartir unas cosas que traigo aquí para ustedes. Bien, tenemos aquí Lucas capítulo 22, versículo 15.
Lucas capítulo 22, versículo 15, en el versículo 17, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo da gracias. Cuando Jesucristo da gracias, dicen los católicos que esa bendición transforma los elementos sustanciales. Entonces Jesucristo se corta un pedazo de mano o se corta un dedo y ya tiene dos cuerpos. Uno que va a ir a la cruz y otro que le va a dar de comer a los apóstoles. Dos cuerpos. Ojo pues, la doctrina de la transubstanciación le está diciendo en Lucas capítulo 22, del verso 15 al 20, de que Jesús tiene dos cuerpos, uno que lo va a convertir en pan y uno que va a ir a la cruz del Calvario. Pero el versículo no dice eso. En el verso 17, Jesús está dando gracias. Y después de tomar gracias, en el versículo 18 dice que es el fruto de la vid, no dice que es sangre. La doctrina de la transubstanciación dice que el sacerdote da gracias y la sustancia cambia. Pero Jesucristo dice, no, católico romano, la sustancia no cambia. Verso 18, sigue siendo el fruto de la vid. El pan tampoco cambia, la sustancia del pan tampoco cambia, católico, porque Jesús mismo la llama pan en el verso 19. Y dice en el verso 20 de que es la copa que estamos tomando esta copa es el nuevo pacto que él está haciendo en su sangre derramada. ¿En dónde derramaron la sangre? ¿En la cruz o en la boca cuando se lo están tomando? ¿En dónde la tomaron? ¿En dónde la derramaron? Ahí está el problema. El católico tiene que enfrentar estos verbos que están ahí y venir a decir, sí, ¿sabes qué? Jesús tiene dos cuerpos, uno que lo va a transformar en pan para que los apóstoles se lo coman y el otro que es el que él tiene para que va a derramar la sangre en la cruz del Calvario. Bien, continuamos, Mateo capítulo 26, del 26 al 30. En el versículo 27, Jesús hablando dice que da gracias. Otra vez, según la doctrina del católico, ahí el pan se tenía que haber convertido, la sustancia tenía que haber cambiado, pero la sustancia no cambia, porque en el verso 29 Jesús le sigue llamando fruto de la vid. No dice sangre, ¿verdad que Jesús no dice sangre? Jesús está en contra de la doctrina de los hombres, de la doctrina inventada por la filosofía, explicada con palabrerías del filósofo llamado Sócrates, o Platón en este caso. Continúo con esta exposición. Primera a los Corintios capítulo 11 del 22 al 27. En la enseñanza cristiana, en el verso 23, la enseñanza cristiana dice en el verso 24, cuando Jesús está dando gracias, él primero da gracias. Él da gracias. Se supone que la sustancia debió haber cambiado, pero no. Dice que el cuerpo que está ahí en el verso 26 dice que es pan y dice que es vino. Y el verso 27 todavía lo aclara y dice es pan. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice en el verso 27, de manera que el que coma carne transustanciada o convertida y beba la copa del Señor, que era vino convertido en sangre indignamente? ¿Y por qué no agregan eso? ¿Por qué en el verso 26 el apóstol Pablo no dice, porque todas las veces que bebáis y comáis de esta carne? No dice así. Dice pan. El apóstol Pablo está en contra de la doctrina creada por los hombres desde el siglo VI en adelante. Vamos a ir para allá con patrística. Tengo mucha patrística. Fijémonos lo que dice Juan capítulo 2 del versículo 5 al 10. En el versículo 8 dice Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos le llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. El mayordomo llama al novio y en el verso 10 le dice, ¿verdad? Que ha guardado el mejor vino para el final. Entonces, el mayordomo tiene los sentidos del gusto y del olfato bien afinados, pero el catecismo de la Iglesia Católica dice que los sentidos no sirven para este cambio. Jesús está haciendo un cambio, valga la redundancia. En Juan capítulo 2, Jesús no está haciendo una bendición. 5 minutos. Gracias, hermano. Jesús no está dando ninguna bendición. Vean que el catecismo, el numeral 381 dice, la vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Entonces, ¿pero qué pasó con el mayordomo?
pero es que al mayordomo sí le servía el gusto, sí le servía el tacto, sí les servían la vista. En Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12, Moisés está enfrente del faraón y Dios le dice, ¿sabes qué? Si te pide una señal, vas a convertir tu vara en serpiente. Esa es una verdadera conversión. Es más, los hechiceros del faraón tienen mucha más veracidad que la doctrina de la transustanciación, que es una mentira y es blasfemia. Porque en el versículo 12 dice que los bastones de los hechiceros vinieron a convertirse en serpientes. No dice, ay, Aarón, Moisés, ahí vienen unas serpientes. No, son bastones. No, pero tú tienes que creer que son serpientes. No, se ven como bastón, pero no es bastón, es serpiente. Ten cuidado porque te va a morder. Pero en el versículo 12, la vara de Aarón, convertida en serpiente, la serpiente devora a las otras dos serpientes. Como un bastón que tenemos que creer que se ve como serpiente, se mira como serpiente, se va a devorar los otros bastones. Ese es el problema con el que mi oponente se está enfrentando ahorita. En 2 de Samuel capítulo 16, versículo 12, porque dicen los católicos, es que para poder convertir la sustancia necesitas un sacerdote. Un sacerdote, sí, porque el sacerdote da pan y da vino. Entonces todo el que da pan y da vino es sacerdote. Ahí tenemos a Siba. Siba es un sacerdote porque dio pan y dio vino. Entonces, porque esa es la regla del católico. Para poder convertir algo creado en el creador para comértelo y luego irlo a defecar, tienes que dar pan y tienes que dar vino. Ese es el problema al que se está enfrentando los católicos. En 1 de Samuel del 25 al 18 tenemos una sacerdotisa, la papisa, aquí, Abigail, porque ella dio panes y dio vinos. Entonces es una sacerdota ella. Ella también puede convertir ese pan y ese vino en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una pregunta para Guillermo Estrada. ¿Dónde se derramó la sangre? ¿En la mesa o en la cruz? Eso es algo que él me tiene que contestar. ¿En dónde se derramó la sangre? Ahora, a nosotros no nos interesa mucho la patrística, pero a mi oponente sí le interesa mucho la patrística. Entonces vamos a ver aquí la patrística, ¿verdad? Primero, en Lucas capítulo 22, versículo 19, encontramos la palabra anámesis, que significa recuerdo. Los católicos dicen en la doctrina de la transustanciación que es un memorial, pero esa palabra no existe. Tendría que ser amnemosuno. Esa palabra es conmemoración, pero esa palabra no aparece en el código exegético de Lucas capítulo 22, versículo 19. Lo que aparece allí es anémesis. Y el código sintáctico dice recuerdo, no dice conmemoración. Vaya, ahí están las dos palabras en pantalla, ustedes la pueden ver. Ahora en Juan capítulo 6 hay algo que se llama contexto. Vamos a ver el contexto. En el versículo 47 dice Jesús, en verdad, os digo que el que cree tiene vida eterna. Tenemos que creer, no dice que el que come tiene vida eterna. Y el trasfondo de todo esto, el apóstol Pedro lo está entendiendo en el versículo 57, dice, como el Padre vive en mí. Y a esto es Jesús quien lo dice, en el versículo 57 dice, como el Padre vive en mí, me envió y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. La doctrina de la transustanciación lo que está diciendo es que Jesús se comió al Padre, porque se tiene que comer para que vive en él. Esa es la doctrina de la transustanciación, no entendiendo el contexto de lo que está hablando. Del versículo 35 Jesús les dice que es el pan de vida, dice que el que viene a él no tendrá hambre. Jamás. Y ellos solo leen del 37 al 62, no leen el 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿De qué carne es la que nada aprovecha? Pregunta para mi oponente. ¿Cuál es la carne que nada aprovecha? La de Cristo, la que supuestamente vas a convertir esencialmente para comerte. No aprovecha, el que da vida es el espíritu. Simón Pedro lo dice, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Ahora, para respaldar mi postura patrísticamente tenemos a Justino Mártir, la cita está enfrente, dice que es un recuerdo. Tertuliano, la cita está enfrente, dice que es una figura, es un simbolismo. Hipólito dice que es una figura espiritual. También tenemos en otra cita que es un cuerpo, él dice enfáticamente que es un símbolo, que es un recuerdo. También tenemos a Cipriano de Cartago, también dice que es un recuerdo, un simbolismo. La cita está enfrente. Bien, hemos recibido nuestros primeros 15 minutos de
de exposición de parte de nuestro hermano Arnold Portillo, y esperamos que la audiencia esté disfrutando la exposición o haya disfrutado la exposición de nuestro hermano Arnold, y por lo cual agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Arnold en esta hora. Guillermo Estrada, ¿está listo para iniciar? Sí, claro que sí, cuando me des bandera. Al momento que usted empiece a hablar, Guillermo Estrada, inician sus 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahorita es mi tiempo de exposición, por lo tanto no me toca refutar absolutamente nada por ahora. Comienzo mi exposición. El tema es la transubstanciación. Vamos a ver que la transubstanciación es 100% bíblica. Repito, es 100% bíblica y está de forma clara y contundente, no en uno, sino en varios pasajes de la Escritura. Esta transubstanciación se hace eficaz no por la palabra de cualquier persona, sino por la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo al ser invocadas las santas preces, es decir, las oraciones que hace el sacerdote de manera correcta. Vamos a ver que la transubstanciación, de manera llana y a ras de cancha, para que todo el mundo la entienda, la transubstanciación es la conversión de las especies de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es la transubstanciación. Sin que estas especies visibles, estamos hablando el pan y el vino, sufran ninguna transformación física. Es decir, se sigue mirando pan, huele a pan, sabe a pan, pero no es ya pan ni es vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos hablando del pan y lo mismo ocurre con el vino. Se mira vino, sabe a vino y huele a vino, pero no lo es, sino que ahora es la sangre de Cristo. Y quiero recalcar que así lo entienden, así lo manifiesta la Escritura, la Biblia, y así lo entienden también, así lo entendieron los padres de la iglesia, y algunos de ellos hablan de manera literal, repito, hablan de manera literal de la transubstanciación. Esta conversión se llama transubstanciación porque se convierten las sustancias y no se transforman las especies físicas, porque los sentidos visibles y sensibles quedan intactos. Es decir, es una conversión sacramental. Es una realidad sacramental. ¿Qué cosa es un sacramento? Un sacramento es un signo visible. ¿Cuál es el signo visible? El pan, el vino, las oraciones del sacerdote y la realidad invisible. La realidad invisible es la gracia de Dios derramada, donde ocurre el milagro de esa conversión. Vamos a ver que esta transubstanciación, esta Santa Eucaristía, está plasmada en las Escrituras de manera literal en 3 evangelios. Mateo capítulo 26 del 26 al 29. Luego voy a dar citas, tal cual. Quiero decir, leerlas. Está plasmada en Marcos capítulo 14 del 22 al 24. También en Lucas capítulo 22 del 19 y 20. Versículos del 19 y 20. En esos pasajes está claramente la doctrina y no hay para dónde hacerse. No habla de ningún símbolo por ningún lado. Y yo reto a Arnold Portillo a que si las Escrituras hablan de un símbolo, de una figura, bueno, entonces yo hoy mismo dejo la Iglesia Católica, porque la transubstanciación es doctrina fundamental del cristianismo, entiéndase bien. También en el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde los versículos 45 hasta el 68, se nos proporciona una completa exégesis donde podemos encontrar la transubstanciación. Nuestro Señor Jesucristo habla una y otra vez de comer y beber su cuerpo y su sangre. ¿De qué manera? De manera literal. ¿Qué? ¿Le vamos a dar una mordida a su mano, a su brazo? No, en las especies de pan y vino, porque así lo decidió Él. ¿Por qué lo hizo con las especies de pan y vino y de esa manera? No lo sé, eso no lo sé. Pero así lo dijo el Maestro, que es el camino, la verdad y la vida, y los verdaderos cristianos debemos de creerle.
El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulos 10 y 11, de igual modo nos presenta a la Eucaristía como algo real y no como un juego o un símbolo. No hay un símbolo por ningún lado. No es una simple comidita. El mismo apóstol lo dice en esos pasajes. Pues dice el apóstol y advierte que el que come y bebe sin discernir, come y bebe condenación para sí. ¿Cómo va a ser cómo va a beber y comer condenación siendo un símbolo, una simple figura? Es algo ilógico. También el capítulo 24 de Lucas, versículos desde el 29 al 35, nos enseña claramente que Cristo se quedó en las especies de pan y vino. Así lo marcan las escrituras, así lo cree la iglesia, así lo creyó la patrística. Y nos dice que incluso los peregrinos de Emaús lo habían reconocido solamente al partir el pan. Hasta entonces lo reconocieron, porque si leemos el pasaje desde el versículo 13, en el capítulo de Lucas 24, nos habla que los peregrinos iban caminando, Cristo les enseñaba las escrituras y ni así lo pudieron reconocer, solamente ardía su corazón, pero no lo reconocieron hasta partir el pan. Lo dice la escritura muy claramente. Y podría mencionar más pasajes. Por ejemplo, están las prefiguras del Éxodo 12. Éxodo 12, hay muchas prefiguras con Corintios, los capítulos 10 y 11, todo el Éxodo 12, que es la Pascua judía, que ahorita, bueno, no es precisamente el caso, ya que en el Antiguo Testamento es una prefigura. La doctrina de la transubstanciación, como vemos, es 100% bíblica y fue seguidamente creída por los apóstoles y sus sucesores, a los cuales llamamos padres de la iglesia, toda la patrística cristiana, desde Ignacio de Antioquía, que menciona a la Eucaristía como la carne de nuestro Señor Jesucristo. Irineo de León puntualiza que una vez que el pan y el vino reciben las invocaciones, ya no es pan ni vino ordinario, sino pan y vino eucaristizado, es decir, presencia real. Justino Mártir describe literalmente una misa y apunta que con las invocaciones ya no es pan común ni vino común, sino una Eucaristía, presencia real de Cristo. Hay otros muchos padres de la iglesia. Hipólito de Roma, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, del cual todos los fieles, dice Hipólito, se alimentan. Este padre de la iglesia describe literalmente la transubstanciación y tengo las citas. Otros padres de la iglesia, también como Orígenes, Atanasio, San Agustín, toda la patrística está totalmente acorde. Algunos escritos son manipulados, pero no se maneja como un símbolo de ninguna manera. Cirilo de Jerusalén es otro padre de la iglesia que describe completamente la transubstanciación. Y así la lista de padres de la iglesia, doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, mártires e innumerable número de obispos y santos a través de los siglos, saben que la transubstanciación es una doctrina apostólica y central del cristianismo, a tal grado que a los primeros cristianos el Imperio Romano los acusaba de antropofagia porque decían que se comían el cuerpo y la sangre de una persona, y esto lo defendían los primeros cristianos a pesar de que iban a la muerte por ello. Obviamente se come el cuerpo y la sangre de Cristo de manera, repito, sacramental, pero real. No hay un símbolo por ningún lado. Por algo, como decía yo anteriormente, el magisterio llama a la Eucaristía como el sacramento de sacramentos y como la fuente y culmen de la vida cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324. Es decir, sin Eucaristía, sin sacrificio, no hay doctrina cristiana. Así de sencillo, así de simple. Ahora bien, ¿por qué los protestantes no creen en la Eucaristía como real, como una transubstanciación, si está en la Biblia? Porque por supuesto que está en la Biblia, no en un versículo, en varios pasajes. Pues simplemente porque los protestantes, las denominaciones protestantes, sobre todo las actuales, echan por tierra su dogma de la sola escritura. Así de fácil. Los protestantes surgidos de la Reforma tienen dos dogmas que son exclusivamente de ellos y son columnas, la sola fide y la sola escritura. Sí, ya sé que manejan las 5 solas, pero las otras son doctrina cristiana, es decir, doctrina católica.
pero estas dos son exclusivas del protestantismo, sola fide y sola escritura, estos dos dogmas. Ambas doctrinas, en este caso la que me atañe es la sola escritura, porque ahí es donde está la transubstanciación, fueron creadas por la mente del monje rebelde en el siglo XVI, Martín Lutero. Y las miles de congregaciones protestantes actuales que se han ido desprendiendo de las congregaciones madres protestantes. ¿Cuáles son las congregaciones madres protestantes? Pues los luteranos, metodistas, calvinistas, presbiterianos, bautistas, anglicanos y episcopales. Cada vez se alejan más de la doctrina de ellos mismos, de sus padres. Por ejemplo, las denominaciones actuales como los Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, Pentecostales Unicitarios, Pentecostales Trinitarios, evangelicalismo y miles de denominaciones que se dicen adenominacionales, congregaciones sionistas como los llamadas judaizantes, todos ellos afirman basarse en la sola escritura, cosa que es una falsedad completa. En primer lugar, porque si fuera verdad eso, no habría miles de posturas diferentes, contradictorias entre ellos. Y en segundo lugar, porque estas miles de denominaciones dicen hasta el cansancio que si está en la Biblia y se les da capítulo y versículo, dicen, lo creemos. Sin embargo, eso no es verdad, ya que si tal cosa fuera cierta, todas estas miles de denominaciones protestantes creyeran en la doctrina de la transubstanciación, porque lo dice la Biblia con capítulo y versículo en pasajes enteros, pero todas ellas lo niegan, simple y sencillamente por odio o por prejuicios espurios y ridículos hacia la Santa Iglesia Católica. No hay otra razón. La doctrina de la transubstanciación, repito, es 100% bíblica y está de manera más que explícita en toda la Escritura. Como lo dije anteriormente, como prefigura en el Antiguo Testamento y como real en el Nuevo Testamento. Así que, o los protestantes de las miles de denominaciones actuales cambian su postura y creen en la doctrina cristiana de la bimilenaria de la transubstanciación, o simplemente su dogma de ellos de sola escritura es una completa mentira y no lo respetan. Vamos a ver que la transubstanciación, como digo, siendo una doctrina, gracias, 100% bíblica, la encontramos en el capítulo 26 de Mateo, del 26 al 29, donde claramente nuestro Señor Jesucristo, dadas las gracias, es decir, la fracción del pan, que es la Eucaristía, toma el pan. ¿Qué toma en su mano? El pan. Y dice, esto, refiriéndose al pan, es mi cuerpo. Comed todos de él. Esas palabras textuales lo dice también hasta en la Biblia Reina Valera, mucho más en la Biblia del Oso todavía. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, dice esas mismas palabras exactamente. O sea que no hay para dónde hacerse. Y no entiendo por qué razón los protestantes, cuando dicen ser sola escritura, no lo creen. Si está totalmente plasmada en las escrituras. Deberían de hacer caso a su dogma protestante de la sola escritura y creer para que al menos tengan un poco de vida, porque los luteranos, y tengo la cita de Lutero, de del catecismo luterano, donde ellos, aunque no creen como la iglesia en la transubstanciación, pero ellos creen en lo que se llama cotransubstanciación o impanación, donde dicen que en el pan y el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, y rechazan de manera categórica a las actuales denominaciones protestantes por no creer en esa doctrina bíblica. Así que la iglesia luterana está alejada, está en cisma, en herejía con la iglesia, pero tiene una liturgia. Las actuales denominaciones protestantes ya no tienen absolutamente nada de doctrina cristiana. Se basan en el baile, en el canto, alabanzas, en el sentimentalismo, nada más. Por ejemplo, Juan 6, desde el 45 en adelante, es una exégesis completa de la transubstanciación, porque nuestro Señor Jesucristo dice una y otra vez que su cuerpo y su sangre, que el vino, que debemos de comer su cuerpo y su sangre. Y Juan 6:45 dice, está escrito
en los profetas serán enseñados por Dios. O sea que no es cualquiera el que habla. Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué razón? No lo sé, pero Él así lo eligió. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí el que cree en mí vivirá para siempre. ¿Cómo hay que creer? Pues creyendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno comiere de este pan, refiriéndose a Él, vivirá para siempre. Y el que come... Tiempo. Gracias. Gracias. Bien, hemos disfrutado en este momento 15 minutos de exposición sobre la transubstanciación. ¿Es un dogma? ¿Es solamente un recordatorio? ¿Qué es lo que usted está sacando en este momento de provecho sobre este punto? Usted que está en la audiencia, su responsabilidad es escuchar y poner atención a lo que se está exponiendo en esta hora. Ambos exponentes han presentado sus puntos de vista o sus tesis sobre este tema. Ahora pasaremos a 10 minutos de refutación e iniciará nuestro hermano Arnold en este momento. Hermano Arnold, en el momento que usted empiece a hablar, en ese momento inician sus 10 minutos. Bien, hermanos, miren, la sola doctrina tiene algo que se llama hermenéutica. Miren, claves de interpretación bíblica. Esto, hermanos, es lo que nosotros usamos hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El católico no sabe qué es hermenéutica. Miren, les voy a explicar por qué. En el capítulo número 15, lo que tengo subrayado ahí, ¿ven? En amarillo. Tendría que quitar, miren, rápido. Fondo virtual. Bueno, lo voy a leer. Lo que tengo aquí subrayado es lo mismo que mi oponente dijo. Fíjense lo que dice, puede cambiar en contextos diferentes. El símbolo puede diferenciarse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Dice, los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y su significado depende de la intención de su autor cuando los emplea. Ahora, escuchemos qué fue lo que dijo mi oponente. Escuchemos cómo ellos mismos declaran que es un símbolo y no se dan cuenta. Escuchemos qué dijo mi oponente. ¿Qué cosa es un sacramento? Un sacramento es un signo visible. ¿Cuál es el signo visible? Signo. El pan, el vino. Es el objeto vino, visible. Las oraciones del sacerdote y la realidad invisible. La realidad invisible. ¿Se dieron cuenta? Eso, hermanos, es un simbolismo. Busquen ustedes en cualquier librito de hermenéutica que tengan. Dice mi oponente que es un sacramento y dice, bueno, ahí está la galleta, eso visible está representando ¿qué? Lo invisible. Mi propio oponente dio la definición de lo que es un símbolo y todavía me está diciendo, déme un símbolo y me hago protestante. No se haga protestante, hágase cristiano, venga con nosotros a la fe de Cristo, no se quede en la fe del Papa, ¿verdad? Porque nosotros, los que creemos en la sola escritura, creemos solo en lo que Dios dijo. No creemos en lo que dice el Papa, en lo que dice San Papías, en lo que dice San Agustín, no creemos en nada de eso, creemos en lo que Dios dice, para que no nos vendan gato por liebre. Eso, Señor, es el principio de la sola escritura. Ahora, usted dice, fíjese, usted comienza y dice, la transubstanciación es una doctrina 100% bíblica. Da un versículo y dice Mateo 26, 26 al 29 y luego se va con los padres de la iglesia. Si es 100% bíblica, ¿sabe qué significa 100% bíblica? Que usted me la va a mostrar mínimo una vez en cada pacto descrito en la Biblia. Usted me lo tendría que mostrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero usted no puede. Usted nomás de Mateo no salió.
no saliste de Marcos y Lucas, a lo que yo me adelanté. Ahora, él dice, ojo pues, las palabras de es por la acción de las palabras de Cristo y el Espíritu lo va a hacer. Es que miren, hermanos, esto con mucho respeto. O sea, yo tengo el poder de hacer que el Espíritu trabaje. A ver, Espíritu, te ordeno que ya conviertas esa hostia en el cuerpo de Cristo para que me lo coma. Y como dijo Jesús que todo lo que entra en la boca sale, entonces allá se va. Ese es el problema de la transustanciación. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Él dijo, toda la patrística está está de acuerdo conmigo. Veamos, le voy a mostrar que no. Veamos, pongan atención. Aquí tenemos, fíjense, punto número 1. Eusebio de Cesarea dice que es un simbolismo. Minucio Félix dice que es una representación. Miren, Cipriano de Cartago dice que es una representación, dice, y aparte dice que él mezcla el agua. Aquí tenemos también a Hipólito. Él dice que es una representación, es un símbolo. Hipólito dice literalmente que es un símbolo. Aquí están las citas en azul. Veamos qué más dice. ¿A quién dijo el Justino Mártir? Miren, Atanasio de Alejandría dijo que no es carne, sino espiritual. Es una carne espiritual, es un símbolo. La carne o la galleta es la representación física de lo espiritual, lo que no se ve, es la simbología. 5 minutos. Sí, me faltan 5. Así es. Ok. Eso de que es un símbolo se lo enseñan a los niños en 3º o 4º grado. Entonces, los católicos no saben que es un símbolo. Y luego dicen, muéstrame en la Biblia donde dice que es un símbolo. Señores, Jesús no va a decir, a ver, pongan atención, les voy a dar un simbolismo. No, los simbolismos, las parábolas, todo eso se van a discernir, se van a diferir por lo que usted está leyendo. Por eso el apóstol Pablo le dice, Señor, explícanos esto. Porque en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice el escritor, dice, Jesús a las multitudes les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba. Por eso llegaba Pedro y le decía, explícanos esta parábola de las semillas, ¿qué es esto? Porque a las multitudes, como está escrito en Juan capítulo 6, le hablaba en parábolas. Ahora, Macario el egipcio, él dice que es comer espiritualmente. Teodoreto dice que es, dice, no abandonan su naturaleza después de la consagración, sino que conservan su sustancia en forma. Teodoreto no era católico romano. Estamos hablando del 393. Gelasio dice, y sin embargo la sustancia o naturaleza del pan y del vino no deja de existir. Entonces no hay cambio de sustancia. Por favor, ¿verdad? Aquí tenemos también simbólico, aquí tenemos otra parte en donde él está hablando que es una figura simbólica, ¿verdad? Dice que es lo que significan los signos del pan y el vino. Y así podemos nosotros encontrar hasta el siglo IV, hasta el siglo V ya, con Gelasio I, que la doctrina de la transustanciación no existía. Nadie creía en esta doctrina. Hasta después, por ahí, que alguien decía, es que nosotros tenemos que creer que el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en sangre, y poco a poco fueron sacando sus doctrinas de hombres. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán maestros engañadores que engañarán incluso a sus escogidos, que les prohibirán casarse. ¿Quién es el que tiene prohibido casarse? ¿El pastor o el disque sacerdote ministerial que supuestamente existe en el catolicismo romano? No existe un sacerdote ministerial, no existe la transustanciación. La transustanciación es un engaño. Luego él viene y dice, está en Mateo capítulo 26 del versículo 26 al 29. Sí, la cita de Mateo, la cita de Lucas, la cita primera de los Corintios, todas las citas que él dio simplemente están diciendo es un fruto. Después de la consagración, después de la bendición de Jesucristo, está diciendo es un fruto y es pan. Jesús mismo está en contra de la doctrina de la transustanciación. Y si ustedes creyeran lo que Dios dice, si ustedes fueran cristianos y ustedes verdaderamente escucharan a Jesucristo, ustedes no anduvieran con inventos ahí que cualquier otra persona les está diciendo. Tienes que creer en esto. No, pero es que padrecito, mire, se ve como pan, pero no es pan. Pero es que sabe a pan, pero es que no es pan. Engáñate a ti mismo. La doctrina de la transustanciación es igual a la doctrina de la ideología de género, es igual a la doctrina de los trans
estos que se cambian el sexo, ¿verdad? De los transexuales. De ahí para allá no dijo nada, no dijo mayor cosa, dijo Juan capítulo 6 es una exégesis, pero se le olvidó el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿De quién era esa carne? De Cristo, la carne que tú te comes para nada aprovecha, la carne no te da vida. Él luego dice que es una verdad sacramental. ¿Por qué ellos creen que es una verdad sacramental? Porque ellos tienen un sistema soteriológico semipelagianista. ¿Significa de qué? Con el sacramento de la transubstanciación, ellos se van a dar un tanto por ciento de gracia y luego con el de la comunión otro tanto por ciento de gracia. Y estos son símbolos visibles de ellos, de lo que el Papa les dijo a ellos, no de lo que Cristo dijo, de lo que el Papa les dijo a ellos, ¿verdad? Entonces ahora él viene y dice, no, es que los luteranos tienen un poquito, no se llama contrasustanciación, se llama consustanciación, lo que creen los luteranos. Y yo no soy luterano, eso voy a decir, soy un luterano, a mí qué me interesan los luteranos. Aquí venga usted y dígame, la presencia real que nosotros creemos en la Eucaristía, que nosotros practicamos, está en la persona, porque es el Espíritu Santo el que vive en la persona, es el Espíritu Santo el que hace la obra en la persona, no es en algo creado. Usted no va a agarrar algo creado y lo va a convertir en el creador para comérselo. Eso es blasfemia. Lo peor que tiene el catolicismo romano se llama transubstanciación. Es una de las cosas más aberrantes que existen en toda la teología de la cristiandad. Bien, hemos tenido la primera contrarrefutación de la tesis de Guillermo Estrada. Y ahora Guillermo Estrada dará su contrarrefutación a la tesis de Arnold Portillo. Guillermo Estrada, ¿está listo para su contrarrefutación? Sí, solo que es la refutación. Refutación, Hans. Yo hice mi refutación, Ahorita él va a hacer su refutación. Sí. Después viene la contra. Okay. Es cierto, perdón, su refutación. ¿Está listo? Sí, adelante. Muy bien, cuando tú digas. Cuando usted empiece a hablar, empieza su tiempo. Adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. Comienzo mis 15 minutos, lástima que es tan poco tiempo, pero trataré de abarcar lo más posible. Dice Arnold, la transubstanciación es lo que... Perdón la interrupción, solo voy a reiniciarlo, no son 15 minutos, son 10 minutos. Ah, sí, lo siento, gracias. Sí, correcto. Para que lo tenga en cuenta, para no perfecto. creer que estamos cambiando 3 minutos tiempos. Antes me avisa que faltan 3 y esto, claro. Cuando usted me diga. Yo le aviso. Adelante. Muy bien, bueno. Dice Arnold Portillo que la transubstanciación es lo que él considera una doctrina no bíblica. Bueno, a mí no me interesa lo que Arnold Portillo considere, sino lo que dice la Biblia. Para empezar, dice, es un dogma en el Concilio de Trento. Le aclaro a Arnold para que sepa, por si no le habían enseñado, para eso estoy aquí, para enseñarle, que un dogma cuando se proclama no es porque antes no se creía eso, sino que un dogma se proclama por las herejías que van apareciendo, en este caso toda la revuelta protestante, pero no es que ahí ya se creyó en la doctrina de la transubstanciación. Simplemente les voy a leer, así a bote pronto, un padre de la iglesia que muchos se jactan de que es protestante, y para que vean nada más, este se llama San Atanasio, lumbrera de la iglesia cristiana, y verán cómo describe de manera literal la transubstanciación. Dice San Atanasio, habla de los nuevos levitas, es el nuevo sacerdocio cristiano, y la misma escritura así lo afirma en la profecía de Isaías. Verás a los levitas que llevan los panes del cáliz con el vino y lo colocan sobre la mesa, y mientras no terminen las preces e invocaciones, es pan solamente y cáliz. Pero una vez terminadas las grandes y admirables preces, entonces el pan se hace cuerpo y el cáliz sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Atanasio, y de nuevo, vengamos a la realización de los misterios. Este pan y este cáliz, mientras todavía no se han hecho las preces e invocaciones, son solo pan y cáliz. Pero tan pronto como se emiten las grandes preces y santas invocaciones, el verbo desciende al pan y al cáliz y se hacen su
cuerpo. Sermón a los bautizados, San Atanasio, Patrología Griega 26, 13, 25. Estoy leyendo directamente de los libros. No necesito compartir de pantalla de Gogo. Así que la patrística cristiana, aunque les duela a los protestantes, es y seguirá siendo cristiana católica. Ahora, vamos a ver lo que dice la Reina Valera, letra grande. Mateo 26, del 26 al 28, haciendo eco a San Atanasio. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Literalmente la transubstanciación. Así que no creen en su dogma protestante de la sola escritura. Es mentira, lo rechazan. Dice Arnold que la transubstanciación es un engaño. ¿Para quién? Para los que se quieren engañar. Los protestantes se han convertido en no cristianos, se han alejado mucho de la verdadera doctrina cristiana. Así de sencillo. Bueno, de aquí estuvo hablando de esto, sí, es una pena, realmente una pena que una persona se ponga a hablar de estas cosas tan nefastas comparándolo con el cuerpo y la sangre de Cristo, con la máxima doctrina cristiana, porque es una blasfemia y un pecado muy grande, Arnold Portillo. Y yo te exhorto a que te arrepientas porque dices que los transexuales, que toda esa nefasta ideología de género, que es como la transubstanciación. O sea, ¿a quién se le ocurre? Entonces, Atanasio era un transexual, San Agustín, el mismo Cristo en su palabra, en Mateo 26 o Marcos 14, tomad y comer todos de él. Esto es mi cuerpo. ¿Era un transexual? Hay que tener cuidado con las blasfemias. Hay que tener cuidado con todo lo que se dice. Una cosa es no creer y otra cosa es blasfemar. Es una blasfemia demasiado grande y una ofensa, no a mí, pero sí al cuerpo de Cristo. Mucho cuidado. Y dice, sigue, y lo repitió durante toda su exposición, en lugar de dar versículos bíblicos. Miren, aquí Jesucristo estaba hablando de un símbolo. No lo hizo. Se dedicó a decir que la doctrina de la transubstanciación es la de los transexuales. O sea, en donde, si me muestras el numeral del catecismo donde dígase tal cosa, pero sinceramente no blasfemes tan fuerte. Una cosa es que no creas, que yo lo entiendo. Otra cosa es que blasfemes hasta un nivel paupérrimo. Lo peor no se puede hacer porque te puede llegar castigo, si no en vida, cuando mueras. Blasfemar contra la Santa Eucaristía es algo muy grave. Y de eso dijo bastante, lamentablemente. Dice que los sacerdotes vienen de Roma que aparecen en el siglo III. Bueno, le voy a decir a Arnold que Romanos 1, 7 y 9 dice que la fe de Roma es alabada en todo el mundo. Asimismo, del antiguo pueblo judío se arma un solo pueblo, gentiles y judíos. En los gentiles entramos todos. Y Cristo jamás habló mal de Roma. Al contrario, la alabó en muchas partes, pero Arnold aborrece a Roma. Yo no sé, su mismo apóstol favorito dice que la fe de Roma será alabada en todo el mundo. Y claro que sí están los sacerdotes. Dice, les andan diciendo a los católicos que esa galleta es galleta, pero que sabe a galleta, pero que no es galleta. Bueno, a nosotros no nos enseñan eso, nos enseñan la doctrina de la transubstanciación porque son las propias palabras del maestro. Si Jesús es el camino, la verdad de la vida, es el alfa y el omega, como dice Apocalipsis, y tiene poder para todo, los católicos, como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? También quiso decir que la Eucaristía, que la transubstanciación viene de origen aristotélico. Bueno, si no te gusta nada que venga de origen pagano, para empezar, tira toda la Biblia porque está escrita en griego, una lengua completamente gentil, pagana. Así que para empezar, el hecho de que un término tenga raíces griegas no significa que sea mal, porque entonces vamos a terminar tirando todo el lenguaje. Dice que no es luterano y que no le interesa. Claro que no eres luterano. Claro que no, porque si fueras luterano tuvieras un poquito de doctrina, un poquito de liturgia, pero lamentablemente ya no la tienes. O sea, estoy hablando de tu doctrina, no de ti personalmente. No la tienes. Hablaste del Éxodo del 12 al 26, que la Biblia dice que le da
que le quita peso a los católicos. Todo el libro del Éxodo es mentira. Todas las prefiguras que están en el Antiguo Testamento son realidad en el Nuevo Testamento, y así lo testifican las Escrituras. 3 minutos. Gracias. Dices que Lucas 22, 15 al 20 no hay una transubstanciación. Compruébalo con la Biblia. No solo denostes, compruébalo con la Biblia que hay un simbolismo, que Jesús hablaba de símbolos. Imposible. Eso no es verdad, porque la Biblia no lo dice. Y la patrística, aunque quieras ver en algunos padres de la iglesia lo que te conviene, lamentablemente no es así. Hay que leer la patrística completa y de ninguna manera te van a amparar. Dice los católicos creen que Cristo tiene 2 cuerpos. Yo te reto a que agarres el catecismo, aquí lo tengo yo en físico, o el Décinger también lo tengo aquí en físico, donde me digas en qué numeral dice que Cristo tiene 2 cuerpos y que uno no lo comemos y que el otro se ofrece. O sea, yo quiero ese numeral y para leerlo. Es más, si me dices, yo necesito más tiempo y te lo leo aquí, yo lo necesito. Dice, la doctrina de la transubstanciación dice que el pan y el vino cambian, pero se engañan. No nos engañamos. Así lo muestran las Escrituras, así lo muestra la patrología también. Dices que en Mateo 26, del 26 al 30, solo da gracias. Bueno, da gracias. Y al dar gracias, apunta, esto es mi cuerpo, y haciendo referencia al pan. Esta es mi sangre, y haciendo referencia a la copa de vino. Dices que el apóstol niega la transubstanciación. Para nada. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, del 16 en adelante, dice incluso que para tener comunión con Cristo debes comer de la víctima. ¿Y de qué víctima comen los protestantes si no tienen altar? No tienen altar. Si no hay altar, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay culto. Y si no hay culto, pues no hay cristianismo ahí. Bueno, luego habló de que de que la iglesia prohíbe el matrimonio. Mentira, es la única que lo tiene como sacramento. Que la fe llega por el oído, nada que ver. Para tener fe hay que creer lo que Cristo enseña. Los protestantes no tienen fe. Dice otra blasfemia, que los hechiceros de Satanás tienen más verdad que la iglesia en la transubstanciación. Bueno, entonces peléate con las propias palabras del maestro y con la patrística cristiana, que tú, por supuesto, tu denominación no la puedes sustentar de ninguna manera. Hablas en 1 de Samuel de una sacerdotisa. Absolutamente no hay sacerdotisas en la iglesia. El nuevo sacerdocio es a manera de Melquisedec, pan y vino. Y el sacerdocio es ministerial exclusivo de hombres. Gracias. Bien, hemos escuchado en este momento la primera refutación, pero yo creo que los exponentes están deseosos todavía de poder hablar algo más sobre esas tesis presentadas en este momento y extender un poco más aquello que se ha expuesto. Por lo tanto, vamos a dejar 5 minutos de contrarrefutación. Hermano Arnold, ¿está listo en este momento? Permíteme un segundo. Ok, voy a poner en silencio esto porque hasta Betty me llamó. Ok, un saludo para Max. Dice que le diga que es el mejor apologista, dice él, ¿no? Él se cree el mejor apologista. Saludos para el mejor apologista, Max Rupert. Aquí he debatido yo con él, les animo a que miren mis videos con él. ¿Cómo le ha ido? Bien, hermano, ¿listo? Bien, sus 5 minutos de contrarrefutación inician al momento que usted empiece a hablar, hermano Arnold. Sí, bueno, la mayoría de los argumentos que mi oponente abordó estaban mal entendidos. Por ejemplo, él dice que yo dije de que la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio y él dice, no, la Iglesia Católica es la única que lo propone. No, señor, el sacerdote no se casa. Y la Biblia dice, según el apóstol Pablo, de que en los últimos tiempos vendrían engañadores con doctrinas de demonio que prohibirán casarse. ¿Quiénes son los únicos que no se casan? Los sacerdotes.
Los sacerdotes son los que no se casan, tienen esa doctrina. Bueno, eso es lo que yo dije ahora. Toda su exposición se basó en Atanasio. Vamos a ver qué dice Atanasio. Aquí tengo a Atanasio en pantalla. Atanasio, obispo de Alejandría, en su comentario Juan 6, términos espirituales, dice, no es carnal, sino espiritual. Allá está enfrente. Allá está enfrente lo que dice Atanasio. La mayoría de su argumentación se basó en Atanasio, y Atanasio le da la contra a él. No dice, yo creo en una transustanciación, porque lo que Atanasio está diciendo, según mi oponente, es que cuando bendicen el pan y bendicen el vino, se convierte en el cuerpo y la sangre, pero es que no está hablando de una transustanciación, simplemente se está hablando de algo que está ahí de un modo sacramental, no transustancial. O sea, yo no puedo, si estoy en la Santa Cena, agarrar el pan y decir, pues es un pan cualquiera, ahí te va, y lo tiras para arriba, si es con el que voy a hacer el rito en ese momento. Entonces es lo que está diciendo. Ahora, el punto que nosotros que tenemos en discusión en la transustanciación, nosotros creemos en una Eucaristía, lo que no creemos es en la horrible mentira satánica del diablo de la transustanciación. Por eso yo lo comparé con la ideología de género y con la transustanciación, con la transgénero. ¿Por qué? Porque la ideología de género te dice, mira, niégate a la verdad y luego con tu cuerpo haz lo que quieras, hazlo galleta y cómetelo. Eso es en la mente nomás. Y los de la transgénero están diciendo, ves una mujer, pero es que no es mujer, parece mujer, pero no es mujer, es un hombre. Huele a mujer, pero no es mujer, es un hombre, es una mentira. Igual pasa con la galleta. Ves la galleta, pero es que no es galleta, es cuerpo. Ves el vino, pero es que no es vino. Es lo que está diciendo ahora. Aquí también Atanasio dice, continúa y dice, en cambio ahora comemos la palabra, no comemos la carne. Y esto nosotros lo podemos encontrar en su comentario a Lucas capítulo 22, versículo 19 de la Biblia comentada. Aquí está, ahí ustedes lo van a ver. Aquí lo tengo yo subrayado, miren cómo Atanasio, ahí lo tengo subrayado, cómo Atanasio le está dando la contra a mi oponente, ¿verdad? Porque mi oponente no está en el debate. Entonces ahora él viene y dice, dice, la fe de Roma es alabada en todo el mundo. No, señor, la fe cristiana de los cristianos que estaban en Roma, no la fe de los romanos, de donde sacaron ustedes su sacerdote ministerial. Ese es el problema. Tenemos que poner atención a los argumentos que estamos nosotros dando aquí. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Dice que Orígenes, dice que todos ellos estaban en contra. No, señor, aquí tengo yo, mire, y eso que solo me quedé hasta este siglo. No continué con Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona tiene los dos, y él dice de que es un simbolismo también, Agustín de Hipona. Pero me quedo con Atanasio porque usted se refirió a Atanasio y él dice que no es carne sino es espiritual, es una comida espiritual. A ver qué más dice. Primera de los Corintios capítulo 10 versículo 16, la comunión, que porque no tenemos comunión, que porque no tenemos altar, por favor. A nosotros no necesitan darnos altares con ídolos, con imágenes representativas de alguien que nadie vio. Y a lo que nosotros llamamos altar, no. ¿Qué es la Eucaristía católica? El sacerdote enfrente con el ídolo al que ellos llaman santísimo detrás, con la imagen del dios Sol, y enfrente va a tener el sacrificio de la víctima, la cual va a compartir con las personas que están ahí. Es lo mismo que usted va a una iglesia católica, usted va a misa, usted va a encontrar este mismo rito al sacerdote con un ídolo detrás, con una imagen de Sol, que es el dios Sol para ellos, a lo que ellos llaman santísimo, y él haciendo su rito pagano ahí. Ahora él dice, no, es que si no te gusta lo pagano, entonces tira toda la Biblia porque está escrita en griego. No, señor, lo que yo le dije es que ustedes explican la transustanciación en términos aristotélicos. Muy bien, hemos tenido la primera contrarrefutación de nuestro hermano Arnold. Guillermo Estrada, ¿está listo para sus 5 minutos de contrarrefutación? Sí, claro que sí.
Cuando inicie a hablar, inician sus 5 minutos. Muy bien, bueno, voy a en estos 5 minutos tratar de abarcar lo más que se pueda. Lamentablemente, al no tener argumentos sólidos y bíblicos para respaldar su dogma de la sola escritura, hay que irse a los ataques. No estoy diciendo a mi persona, pero de manera pueril y espuria hacia la pura doctrina de la iglesia. Es lamentable que Arnold se fue en razonamientos sin sentido y blasfemias bastante duras. Por ejemplo, Arnold dijo, y está grabado, y lo dijo literalmente, la carne de Cristo no sirve para nada. Para nada sirve. Para nada. Así lo dijo y está grabado, y en ese contexto lo dijo. Ahora bien, vamos a ver que lo que dice Juan 6, cuando dice Juan 6:63, cuando dice las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Te voy a explicar, Arnold, te voy a enseñar para que no blasfemes y no te condenes tanto, para que reflexiones. Ese versículo te voy a dar la exégesis verdadera. Para eso estoy yo, para enseñarte. Lo que dice es lo siguiente. Juan 6:53, lo que te está diciendo no es que la carne de Cristo no sirve para nada, como tú lo dijiste, y en ese sentido lo dijiste. Lo que el versículo te está diciendo, que tú eres una persona carnal, que no has nacido, te falta lo que tanto pregonan ustedes, el nuevo nacimiento de Juan 3, del 1 al 6. Como no has nacido de nuevo, todo lo miras carnal, y por eso ves ideología de género por todos lados, por eso miras transexuales por todos lados, por eso donde hay una doctrina pura cristiana, ves aberraciones, porque no ves las cosas con el espíritu a la manera de lo que tanto pregonas de la fe. Eso es lo que te está diciendo Juan 6:63. Todas las palabras de Cristo son vida y son espíritu, y solamente se entienden cuando tienes una mentalidad de fe y espiritual. De lo contrario, terminamos en lo que tanto estás diciendo. Te leí a Atanasio literalmente, donde dice, literalmente Atanasio dice que antes de las invocaciones es pan y después es cuerpo y sangre. O sea, entonces yo no puedo hacerte creer algo que tú no quieres creer. Dice San Agustín, para el que crea tengo 1000 argumentos, para el que no crea no tengo ninguno. Cito al padre Carreira de que una frase que tienen los americanos, donde dicen, yo ya tengo mis ideas, no me venga usted a confundir con hechos. Así está Arnold. Él ya tiene sus ideas, yo por más argumentos que le dé, bíblicos, patrísticos y de todo, él no va a creer. Pero en realidad, a mí me gustaría que él se pusiera a pensar, no lo puedo negar, sí, pero sobre todo lo hago para que los protestantes de buen corazón reflexionen y para que el católico común no siga cayendo en las garras del protestantismo. Es por eso que se hacen los debates. Yo espero que Arnold, todas las blasfemias que dijo, las haga y las diga desde la ignorancia o desde el espíritu de la confusión de las telarañas, como dice Pablo. Yo espero que lo haga así, porque si Arnold lo hace por maldad, entonces está en un serio problema, y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, es reo de condenación. Así de sencillo. Así de simple y de dramáticas son las cosas. Dijo también y lo dijo literalmente, Arnold, no le gusta la patrística, pero quiere refutarme con patrística, cosa que se va a dar un balazo en el pie, en la cabeza, en la mera 100 se lo pone. Dice que San Agustín y que no sé cuántos más padres de la iglesia dicen que es un simbolismo. Mal leído. Dice San Agustín. Si no me alcanza, se lo leo después, porque él lo dijo literalmente. Agustín habla de un simbolismo. Yo te voy a leer lo que dice San Agustín, Sermón 6:3. Lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles la palabra, se convierte en transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice San Agustín, si quitas la palabra es pan y vino, añádeles la palabra y ya son otra cosa, y esta otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita la palabra y es pan y vino, añade la palabra y se hace sacramento. Lo que yo le decía a Arnold, es una
es una realidad invisible. El hecho de que sea una realidad invisible que no ves no quiere decir que no seas verdadera, que no sea verdadera. Es que no entiendes o no captas o no quieres entender lo que es un sacramento. Sigue, San Agustín. A todo esto decís amén. Y decir Tiempo. amén es decir lo que significa que es verdadero. Gracias. Muchas gracias. Bien, hemos visto o hemos recibido en este momento toda la exposición de de la transustanciación, tanto tanto a favor como en contra. Hemos oído todos los argumentos sobre las distintas refutaciones que se han dado también. Ahora daremos paso a dos preguntas. Se harán dos preguntas entre los integrantes de este panel, dos preguntas de 2 minutos. Para realizar la pregunta se llevará 1 minuto máximo y 2 minutos para responder y 2 minutos para contrarresponder a la pregunta. Así que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Arnold. Hermano Arnold, tiene 1 minuto para hacer o para plantear su pregunta cuando usted empiece a hablar. Claro, según la última explicación que nos dio Guillermo Estrada, él dice que Juan 6:63 se refiere a lo carnal de las personas que lo están oyendo, ¿verdad? Entonces, no es la carne, si no es la carne de Cristo, no es el Espíritu de Cristo el que da vida, el que está ahí. Entonces, aquí tenemos un problema. En el versículo 63 tenemos un espíritu que da vida y una carne que para nada aprovecha. O sea, mi oponente dijo de que esa carne era de las personas que lo oían, no era de Cristo. Mi pregunta es, ¿el espíritu que da vida tampoco era el de Cristo? Hermano Arnold, le quedaron 12 segundos para terminar el minuto. Guillermo Sí, Estrada, ¿me ¿entendió la entendiste la pregunta? pregunta o la pongo ahí? Ok, No, está bien, está bien. adelante, Guillermo adelante. Estrada, ¿entendió la pregunta? Sí, señor. Muy bien. ¿Está listo para responder? Claro que sí. Tiene 2 minutos para responder cuando usted empiece a hablar. Muy bien. Bueno, Arnold, otra vez. Juan 6:63. Nuestro Señor Jesucristo dice esas palabras. Las palabras que yo os he dicho, estoy parafraseando, por si digo una letra que no, ay, es que, bueno, estoy parafraseando. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Desde ahí podemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo como algo real, algo verdadero. Y si leemos todo el capítulo de Juan 6, desde el versículo 45, nos damos cuenta que está hablando de su cuerpo y su sangre, literalmente, que se quedará de manera sacramental en el pan y en el vino. Ahora bien, ¿por qué dijo las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida? La carne para nada aprovecha. Bueno, te lo voy a volver a repetir. La persona que tiene una mentalidad carnal, como lo dice la Escritura, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Eso quiere decir que la persona que ha nacido del espíritu tiene una fe viva, una fe coherente, una fe grande y que entiende las palabras que Cristo dijo, aunque le resulten escandalosas como a los judíos y como a los protestantes, que les resultan actualmente muy, muy escandalosas, porque en Juan 6:52, fíjate, Arnold, que los judíos se escandalizaban igual que tú, igualito. Decían, ¿cómo puedes ya darnos a comer su carne? Si te das cuenta y quisieras abrir tu mente, es lo mismo que dicen ustedes. ¿Cómo es posible? Bueno, pues Cristo lo dice en verdad. Tiempo. Te digo, claro, gracias. Gracias. Hermano, sí, hermano Arnold, adelante.
Bien, mientras nuestro hermano Arnold se prepara, pues invitamos a toda la audiencia a compartir este en vivo para que más personas puedan ser instruidas y pueda llegar a más personas la información expuesta en este debate. Esperamos que usted esté sacando sus conclusiones. Bueno, listo. Esperamos que usted esté sacando sus conclusiones y pueda seguir usted aprendiendo más de la palabra del Señor y sobre estas dos doctrinas. Mientras tanto, hermano Arnold, ¿está listo para su siguiente pregunta? Listo. Tiene No, un minuto me para toca, plantear. me ¿Quiere toca hacer? la Perdón, contrarrespuesta de la respuesta. Sí. Tiene usted razón. Adelante, hermano Arnold. Tiene 2 minutos para poder responder a la pregunta que se planteó. Bien. Adelante. Bien, Guillermo Estrada está diciendo, para eso estoy yo, aquí le voy a enseñar. Como que sí, pero mi amigo no sabe nada de hermenéutica, para comenzar. 1, 2, él me dijo en su exposición, ¿qué me importa lo que cree Arnold? Bueno, a mí qué me importa lo que crees tú. Entonces, que estamos en la misma, ¿no? Tú no vas a enseñar a nada ni nadie aquí. Ok, tú dijiste de que me ibas a enseñar que en el versículo 63 lo que estaba hablando ahí era que yo era carnal, que yo no había nacido de nuevo, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero cuando te hago la pregunta, ahora dices, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, lo dijiste y está grabado. Tú dijiste, el cuerpo de Cristo que está descrito en el verso 63, mira, no lo digo yo, dice, el espíritu es el que da vida, la carne, la que tú te quieres comer, la que tú quieres transustanciar en una galleta para comértela, dice aquí, para nada aprovecha. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Mire, lo voy a poner en contexto, le voy a enseñar qué es hermenéutica, cuál es la exégesis de ese capítulo. Lo que Jesús les está diciendo a todos ellos, a los que se escandalizaron por pensar que les iba a dar de comer su cuerpo literalmente, les está diciendo, aunque se comieran mi cuerpo literalmente, no van a tener vida eterna, porque es el espíritu el que da vida. Y el espíritu está en el versículo 35, en el versículo 28, en el versículo 29 de este mismo capítulo. Dice que el que cree es el que tiene vida eterna, no el que come carne transustanciada, sino el que se come las palabras de Cristo, como lo dice Atanasio, está diciendo de que nos comemos la palabra de Dios. Así, literalmente, como usted leyó de Agustín de Hipona, dice, eso que está ahí, cuando nosotros vamos a hacer la consagración, pues es algo consagrado, es para representar, para el memorial de que Cristo va a regresar, no transustanciación. Muy bien, hemos visto entonces la primera, se ha hecho una pregunta, se ha dado respuesta y se le ha dado respuesta a esa respuesta, valga la redundancia. Ahora, hermano Arnold, la oportunidad que tiene de su segunda pregunta. Me parece que le toca a Guillermo, ¿verdad? Le toca a Guillermo. Sí, perdón. Digo, si van a ser intercaladas, sí, parece que así estaba. ¿Les parece bien que sean intercaladas? Sí. Ok. Guillermo, lo que pasa es que como usted tiene que terminar, Guillermo, por eso es que le estábamos dando el tiempo, pero no hay problema. Así adelante, como termine quien termine, da igual. Demos con usted, sigamos con usted. Guillermo, ¿está listo para realizar su primera pregunta? Sí, señor. Tiene 1 minuto al momento de iniciar. Muy bien, Arnold, mi primera pregunta. Y haciendo fuerza a tu dogma protestante de la sola escritura, demuéstrame con la Biblia, con capítulo y versículo, que la transubstanciación, o sea, la Eucaristía, es un símbolo, una mera comidita, y que así como tú lo piensas y no de manera real, como lo cree la Biblia y toda la patrística. Demuéstramelo con la Biblia, como ustedes dicen, aunque yo no soy solo escritura, pero yo lo voy a creer, donde habla de un símbolo que no es real y que no tiene importancia, que es una simple galleta. Dele. Le quedaron 18 segundos para terminar su minuto. Hermano Arnold, ¿se entendió la pregunta? Claro que sí. Bien, vamos a comenzar. Primeramente. Inicie ya.
Sí, primeramente, en Mateo capítulo 16 o 26, si no me equivoco, cuando Jesús está hablando de la parábola de las semillas, no les dijo Jesús, vengan, les voy a hablar una parábola, porque no se dice así, no es eso. La hermenéutica no enseña eso. La hermenéutica es una ciencia para estudiar las escrituras que deberías de aprender, comprarte un librito así y ponerte a estudiar. A nadie le hace daño estudiar así, sencillo, eso. Bueno, no va a decir ahí, ay, esto es símbolo. No, vamos a identificar por qué es un símbolo. Como lo leí, como tú mismo lo dijiste, hay un representativo, algo real que está representando lo invisible, lo espiritual. Lo real, el pan, lo invisible, las palabras de vida, la profecía del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Vamos con Lucas capítulo 22, versículo 15. Tenemos aquí en el versículo 18 dice fruto de la vid, no dice sangre. En el versículo 19 dice pan, no dice carne. Más adelante está diciendo que es un memorial, no dice que es un conmemorial, una conmemoración. Dice que es el pacto en su sangre derramada, ¿verdad que en la mesa no derramaron la sangre de la copa? ¿Verdad que no agarró la copa y la derramó en la sangre? ¿Verdad que no agarró la copa y derramó la sangre en la mesa? ¿Verdad que no? Ah, bueno, entonces fue en la cruz. Bueno, Mateo capítulo 26, del 26 al 30, versículo 28, dice que es su sangre, y en el versículo 29 dice que ese pacto que está haciendo en su sangre, dice que lo está representando con el fruto de la vida. Ahí está, mira, dice fruto de la vida, no dice sangre, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara y es fácil de entender. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 22, dice que en su cuerpo es la enseñanza cristiana, no transubstanciación, eso no es de Dios, eso no es aquí. Versículo 26 dice que es pan y dice el versículo 27, vuelve a recalcar que es pan, no dices carne. No dices carne, ¿verdad? Porque después de la bendición no dice carne, no dice carne, dice Tiempo. pan. Muy bien. Hemos terminado entonces la primera ronda de preguntas y respuestas. Daremos paso a la segunda pregunta de nuestro hermano Arnold. Hermano Arnold, tiene un minuto para poder usted. Sí, hermano Arnold. Le toca a Guillermo su contra mi respuesta. Perdón. Perdón, les pido disculpas. Perdón a la audiencia, es cierto. Adelante, Guillermo Estrada, con sus 2 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Arnold, te estás peleando con la hermenéutica, pero no la respetas. No la respetas. Hablas de la parábola de la semilla de la vid. Tú puedes hablar de toda la simbología que dijo Cristo. Yo soy la puerta, yo soy la vid. Sin embargo, Cristo nunca se sentó a hablar de manera literal ahí. Yo soy esta puerta, yo soy esta puerta y agarró una puerta. No, debemos de entender cuando se habla de manera literal y cuando se usa un simbolismo. En cuanto a la Eucaristía, a la transubstanciación, no hay un símbolo por ningún lado, Arnold. Yo me quedé esperando y no puedes refutar la Biblia. Yo sé que lo quisieras desde el fondo de tu corazón, pero es imposible. Ya te leí Mateo, mira, Marcos 14 del 22 al 24, y mientras comían Jesús tomó pan. Fíjate, tomó pan. Te voy a hacer una exégesis. Claro que sí estoy yo para enseñarte, Arnold. Para eso vine, para que abras los ojos. Si no lo crees, está bien, pero yo ya no voy a responder por no haberte enseñado. Y bendijo y lo partió y dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Cuando dijo, yo soy la luz, nunca habló, yo soy esta luz, yo soy esta puerta, no. Vemos que es diferente. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y la bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, la nueva alianza. Ahí empezó Jesús su pasión y lo terminó en la cruz. ¿Para qué? Porque dejó la orden. En Lucas 22:19, precisamente que tú lo niegas, pero hay una conmemoración, una anamnesis, y no te lo digo yo, tu erudito protestante Alfonso Ropero en su diccionario bíblico nos da ese significado de lo que es anamnesis. Si no me crees, yo ahí lo tengo en físico. Si no me crees, cómpralo y verás que eso te dice. Entonces, Tiempo. Gracias. Muy bien, ahora sí. Hemos terminado nuestra primera ronda de las preguntas. Vamos a la segunda pregunta. Hermano Arnold, ¿está listo para formular su segunda pregunta?
Sí, hermano. Tiene 1 minuto para formularla, Sí. al momento que usted empiece a hablar. Ok. Adelante. Sí. Juan capítulo 2 del versículo 5 al 10. Encontramos que Jesús transforma el agua en vino y tenemos una evidencia. Capítulo 10 dice de que el maestresala probó el vino y dice de que es el mejor vino, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ustedes engañan a la gente con el numeral del catecismo 1382 diciendo que la vista, el tacto, el gusto aquí son falaces? Cuando allá en Juan capítulo 2 dice lo contrario. ¿Por qué ustedes engañan a la gente de esa manera? Adelante. Hermano Arnold, le quedaban 15 segundos. Guillermo Estrada, ¿se entendió la pregunta? Por supuesto que sí se entendió, claro que sí, ¿Está listo para responder? desde luego. Adelante. Muy bien. Primero que nada, vamos a decirle a Arnold que el contexto de Juan 2 del milagro de las bodas de Caná, ahí es un milagro, una señal para que los discípulos creyeran en él, lo cual no está hablando ahí de una realidad sacramental. Le repito, Arnold, una realidad sacramental, por el hecho de que no sea visible, no quiere decir que no sea verdadera. No hay que confundir un milagro común que no lleva a ningún lado. El milagro de las bodas de Caná simplemente empezó y terminó ahí, punto. Se saciaron de vino y se acabó. Pero lo que vemos en Mateo 26, Lucas 22, 19 y Marcos 14, no estamos hablando de un milagrito para el momento. Estamos hablando del milagro de milagros para la perpetuidad. Y Lucas 22, 19, el Señor lo dice, hace de esto hasta, el apóstol Pablo dice que se hará hasta que Él vuelva. Cristo en Lucas 22, 19 dice, hace de esto en memorial mío. Y Pablo lo repite, se tendrá que hacer hasta que Él vuelva. Pero fíjate, que ¿por qué engañan a la gente? No, la iglesia no engaña a nadie. La iglesia, de hecho, es la madre de la Biblia, la madre del cristianismo y la forjadora de la civilización occidental. Te hago eso saber, nada más. Entonces, vamos a ver que tú no crees lo que las escrituras te están diciendo. Ya te he machacado Juan 6, Mateo, Marcos y Lucas, pero fíjate, en el capítulo 24 de Lucas, del 29 al 31, porque tú no crees en tu dogma de la sola escritura, porque ni leyéndolo con capítulo y versículo lo aceptas. El versículo 29 de Lucas 24 dice, en los peregrinos de Maús, que entró para quedarse con ellos. Tiempo. Y se quedó en el pan. Gracias. Hermano Arnold, puede iniciar cuando esté listo. Claro, pues vemos que él termina diciendo que Jesús entró con los caminantes de estos que iban a Emaús y dice que entró para quedarse en el pan. No mienta, Guillermo. Ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan. Hasta allí lo reconocieron. No dice que convirtió el pan en su cuerpo para que se lo comieran. ¿Por qué mienten de esa manera tan descarada? Es lo que yo me pregunto. Por eso es una de las cosas por la cual no soy católico. Yo estoy leyendo algo en la Biblia y me están diciendo otra cosa diferente. Ahora aquí él no me contestó. ¿Por qué aquí dice de que el gusto? Y aquí dice de que el gusto sí trabaja. Él dice, es un milagrito cualquiera y aquel es un milagro de milagros para la perpetuidad. Sí, ok. El asunto es que estos milagros se están aclarando, así como el maestro Sala aclara, el apóstol Pablo aclara que sigue siendo pan. No dice que es carne. En Mateo también aclara, dice que sigue siendo el fruto de la vid. No dice que es sangre. Así como el maestro Sala da testimonio, así Mateo, Pablo y también Lucas dan testimonio de que sigue siendo pan y que sigue siendo el fruto de la vid. O sea que ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas están diciendo ese pan se convirtió en carne y ese vino se convirtió en sangre. No están diciendo eso. Usted está añadiendo, y el debate no es la sola escritura. Ubíquese en el debate.
somos monotemáticos, estamos con la transustanciación nomás. Ubíquese en el debate. Mi principio de sola escritura me dice que Lucas está diciendo que ese fruto de la vid sigue siendo fruto de la vid, que ese pan sigue siendo pan. El principio de la sola escritura me está diciendo Mateos que la sangre de ese nuevo pacto está representada en el fruto de la vid, verso 29. Eso es lo que nosotros estamos aquí viendo. Ahora usted estaba diciendo de que... Tiempo. Muy bien, Guillermo Estrada, ¿está listo para plantear su segunda pregunta? Sí, señor. Tiene 1 minuto cuando empiece a hablar. Muy bien. Bueno, Arnold, mira, aquí la cuestión es muy sencilla. O la transubstanciación es doctrina cristiana o el evangelicalismo lo es. Por lo tanto, si la transubstanciación, que es doctrina cristiana bimilenaria, no es verdadera, entonces demuéstrame, por favor, quiero ver tus hechos documentados de tus pastores, donde se vea claramente que en los primeros siglos se hacía lo que hacen ahora. Bueno, no vamos a decir que con micrófonos, pero digamos bailar y todo, sin hacer un culto eucarístico. Vamos, demuéstrame tu denominación, quiénes te amparan y la secuencia, algo que yo vea. Por favor, adelante. Le quedaron 14 segundos de su tiempo. Hermano Arnold, ¿entendió la pregunta? Claro que sí la entendí. Solo déjeme aportar algo. Aunque el tema es de la transubstanciación, esta pregunta para mí no pareciera válida o enfocada hacia lo que es la transubstanciación. Hermano Arnold, ¿estaría dispuesto usted aún así de responder esta pregunta? Claro. Listo. Permítame solo un segundo, ¿ok? Estoy aquí. Hermanos, compartan, los hermanos que están en el chat, los que están en este momento viendo la transmisión, compartan, denle like, no se olviden de dar like y permitan que esta transmisión llegue a más personas en las redes sociales. Les invitamos que sigan comentando, siempre con respeto, por favor, en el chat. No se falten el respeto, estamos en un ambiente cristiano, por lo cual les estamos pidiendo que mantengan la cordura y sobre todas las cosas respetando a los exponentes en esta hora, ya que son personas que están exponiendo sus puntos de vista teológicos sobre el tema de la transubstanciación. Listo. Hermano Arnold, tiene 2 minutos para responder cuando usted inicie. Bien, aquí nosotros vamos a encontrar algo muy significativo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros creemos, aunque a mi oponente no le guste, la Iglesia Católica comenzó desde el 325 con el Papa San Constantino, obispo de obispos, y termina su creación allá con Gregorio I. Ahí comienza la Iglesia Católica, pero después se le da otro giro con Trento, a lo último con el Vaticano II, porque ha cambiado ahora. Nosotros, en la protesta, nosotros regresamos a la senda antigua. Nada de locuras paganas de transustanciaciones. Ahora él me dice, ¿verdad? A modo de burla, dinos en dónde van a cantar y hacer himnos. Bueno, Mateo capítulo 26 del versículo 26 en adelante, el versículo 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta en aquel día cuando beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Católicos, y después de cantar un himno, alabaré, 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 como nosotros los evangélicos, no como los católicos que Santiris Patris, me como la de esta y me voy a tomar. No, eso no es así. Ahí está. Ahora, él dice, muéstranos, ahí está, mira, Justino Mártir. Dice que es un recuerdo, está hablando de un memorial, en la sangre es un símbolo. Tertuliano, es una figura, una simbología. Le explico porque yo sé que no sabe qué es eso. Hipólito dice que es vida espiritual, comer la carne y es beber es también una bebida
espiritual divina. Y él aclara diciendo, es un símbolo, claramente dice que es un símbolo en Tradiciones Apostólicas, capítulo 3.7. También dice que es un recordatorio. Aquí también tenemos a Cipriano de Cartago, está apoyando lo que yo digo, lo estoy poniendo en pantalla para que lo busquen. Las letras en azul es la cita en donde lo pueden encontrar. Minucio Félix, también Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, que él le pegó mucho a Atanasio de Alejandría, pero es espiritual. Muy bien. Guillermo Estrada, ¿está listo para su respuesta? Claro que sí. Sí. 2 minutos, al momento que usted empiece a hablar. Muy bien. Bueno, la pregunta no va fuera de tono. Claro que sí tiene que ver porque si el culto eucarístico, que es el que está en la historia, que acusaban a los primeros cristianos de antropofagia porque decían comer y beber la sangre de Cristo, entonces debe de ser el verdadero culto cristiano, los pactos de las denominaciones evangélicas, cosa que no es así. Arnold, no me manipules la patrística porque siempre sales golpeado. O sea, yo la transubstanciación te la di literalmente en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ojo, para que vayan y lo lean de la propia Reina Valera, El versículo de Lucas 24, del 28 hasta el 35, específicamente el 29 al 35, dice literalmente la palabra del Señor, entró para quedarse con ellos. Esa frase, entró para quedarse con ellos, quiere decir que se quedó. Pero sin embargo, un versículo después dice, y desapareció de sus ojos. ¿Dónde se quedó? En las especies de pan y vino. Clarísimo. Si no lo quieren entender, bueno, yo ya no puedo hacer nada. Mira, Justino Mártir, Arnold, si quieres, yo te podría decir textualmente, literalmente de los libros, lo que dice Justino Mártir, describe completamente una misa. Completamente. Así que si manipula la patrística, te da solo. Y fíjate lo que dice San Hipólito, que tú estás diciendo, ahí te va otra, bien puesta. Tradición apostólica, eclesiástica, egipcisiaca, dice San Hipólito, cada cual procure tomar la Eucaristía antes que haya aprobado ninguna otra cosa, pues si es fiel en tomarla, aunque se le dé veneno mortal, no tendrá el veneno poder sobre él. Está hablando de algo real, no de un símbolo. Sigue Hipólito. Alrededor del año 235, todos eviten con diligencia que el infiel coma de la Eucaristía, como Pablo, o que lo hagan los ratones u otro animal, y eviten que ninguna otra cosa en absoluto caiga en la Eucaristía, y que algo perezca. Gracias. Muy bien, hermanos y amigos, gracias a los de la mesa en esta hora, gracias a los que están en el chat y gracias a los hermanos que han estado participando en esta exposición. Gracias también por todo lo que nos han permitido aprender en esta hora y media. Así que también gracias por comportarse como es debido. Vamos a dar un minuto para la despedida. Ya no se va a hablar más sobre el tema, ya que el tema ha quedado cerrado, pero vamos a pasar a los tiempos de despedida. Hermano Arnold. Sí, el invitado y yo me quedo despidiendo para cerrar. Sí, adelante, Guillermo Estrada. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está todo, ya se dijo, él argumentó, yo argumenté, tuvo su tiempo, tuve mi tiempo, así que no tengo nada más que decir. Gracias, Arnold. Igual ya saben, este video se está transmitiendo, tal vez lo suba a mi canal o a Huella Católica, cualquiera de los dos. Y bueno, pues nada, yo no tengo más que decir. Lamentablemente el tiempo no alcanza para más, pero cada quien tiene mente, tiene corazón y que se ponga en oración y que discierna cada uno lo que quiere y lo que le conviene. Gracias, Hans, Arnold, es todo. Muy bien, yo voy a dejar por último a mi hermano Arnold, pero antes agradezco a toda la audiencia por estar acá. Agradezco a mi hermano Arnold la invitación para poder moderar este debate. Así que, hermano Arnold, muchas gracias y a toda la audiencia también. Hermano Arnold, el tiempo es con usted en este momento.
Sí, hermanos, bendiciones. Gracias a toda la audiencia por haber hecho uso de presencia para su canal, Arnold Portillo Be Strong. Gracias a Guillermo Estrada por haber aceptado la invitación que se le había hecho. Igualmente, él me hace una invitación, yo iría a su canal, estaría retransmitiendo en este canal el debate si él está o él quiere, ¿verdad? Invitarnos, hacernos alguna invitación. Igualmente digo que este video pues se va a retransmitir en otros canales, se tiene que retransmitir tal cual, no andar poniendo figuras ahí meras burlescas. Mi nombre se tiene que escribir tal cual como es y no andar haciendo ediciones de video ni quitando minutos porque nos vamos a sentir obligados de llamarnos la atención. Igualmente, el título se tiene que quedar tal cual está. Hermano Hans, gracias por haber venido a este canal. Bendiciones. Guillermo Estrada, bendiciones para ti también. Hermanos, a todos los que están aquí presentes, bendiciones por nombre a cada uno. Voy a despedir, que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ustedes, que los guarde, los proteja y los bendiga. Será primeramente Dios. Hasta un próximo video. Bendiciones. Amén.